Ya vimos qué es la tokenización y sus ventajas en el módulo general del curso. Ahora me meteré un poco al tema fiscal, con los ejemplos que puse en el módulo general. Y como ya lo dije, en materia fiscal es importante mencionar que, nuevamente, la ley está corta. Y bueno, aquí esto es muy reciente, pero es importante que lo comiencen a pensar los legisladores. Porque si es un proyecto que cae en un tema regulado, hay facilidades también para los reguladores o casas de bolsa para el cumplimiento fiscal e incluso beneficios fiscales para los inversionistas en ciertos casos. Pero para un proyecto que está siendo tokenizado y que cae en la regulación bancaria, pues no tanto. En el supuesto que lo autorizaran, ahí habría que ver si caen estas llamadas facilidades administrativas que el sistema financiero tradicional sí tiene. O no le aplican, pero en general, te lo digo, el problema es de compliance. Y considerando esto, es importante que si en algún momento se va a hacer un trabajo legislativo serio, al menos se considere el que exista la posibilidad de aplicar una política fiscal parecida a la que hacen con los bancos y los capitales, en donde anualmente, por ejemplo, te retienen X porcentaje del saldo del capital y con eso medio garantizan que se cumpla con el pago de impuestos, seas quien seas, como titular de la cuenta. Ya cada quien ya ve en su declaración anual si te retuvieron de más o de menos. Otro ejemplo es justo el régimen de plataformas digitales que ya comenté y en el que hay retenciones a tasas bajas, pero que incluso pueden ser definitivas en cierto caso. Algo así. Pero bueno, esto va a ser rápido porque ya expliqué la parte de la estructura nacional. Tal vez luego haga una segunda parte, esto con el tema de estructuración internacional. Muy interesante, ¿no? Y bueno, para hacer más sencillo todo, igual comentaré que los ejemplos que di en el video general, en la parte de tokenización, que son el de copropiedad, el de fideicomiso, el de deuda mezanín y el de acciones, los voy a abordar en la parte fiscal para personas físicas nada más. Ahorita no me voy a meter a morales, ¿sale? Porque es lo más común, la persona física. Sé que ya debes estar cansado de tantas horas de curso y la idea, como dije, es que no sea exhaustivo, sino darte más o menos claridad sobre el punto de vista conceptual y fiscal. Y bueno, en el tema inmobiliario tenemos los siguientes ejemplos que, por cierto, para facilitar las cosas, me referiré siempre a que son, como dije, personas físicas, ¿sale? Los token holders, ¿va? Como lo dije, la copropiedad en pocas palabras es el que un activo sea propiedad de varias personas físicas o morales. O sea, no es de una persona sino de varias. En este caso, los tenedores de los tokens que se emiten son los copropietarios para efectos legales del inmueble y reciben las rentas correspondientes. Al ser rentas, si el inmueble está en México, entonces las personas físicas residentes en México que sean los copropietarios podrán aplicar el régimen de arrendamiento, este régimen benéfico del que ya hablé al pasado. Y entonces aplicar la opción, si es que les conviene, de tomar la deducción ciega del 35% sin necesidad de una comprobación de CFDI ni de nada, ¿no? Es una opción, pero claramente aquí se tomaría. Sería muy complejo pues que unas personas tomaran la deducción y otras no, me refiero a la deducción ciega. Acuérdate que la tasa de ISR máxima de una persona que está en arrendamiento y que toma esta opción de la deducción ciega es del 22.75%, que contra el 35% de impuestos sobre la renta pues resulta un régimen bastante atractivo. Aquí sí, ante cualquier transmisión del token, además del tema formal ante notario, registro público y demás, se tiene que realizar dos cálculos. El cálculo de ISR para el enajenante, dependiendo si ganó o perdió en la venta, el cálculo del IVA, salvo que se trate de terrenos o casa habitación, los cuales están exentos en este gravamen, y el cálculo del impuesto sobre adquisición de inmuebles UISAI, que es un impuesto local que se detona cada vez que transmites el inmueble, ¿sale? En este caso, este cálculo se realizaría por la proporción que le corresponda a la parte alícuota de la propiedad que representa el token. Pero como lo dije antes, es inviable desde el punto de vista formal porque no estamos en Estonia, ¿te acuerdas? En el caso hipotético de rentas pagadas a residentes en el extranjero, la ley del impuesto sobre la renta, al referirse a los impuestos que se detonan por ingresos que en México obtienen estos sujetos, nos habla de una tasa de retención de 25% sobre el monto de la renta. El retenedor es quien paga el arrendamiento y se deberá expedir factura que cumpla con los requisitos de la miscelánea, los famosos requisitos que ya mencioné, de los cuales, pues, vamos a ver si eso se puede cumplir. En cuanto al impuesto sobre adquisición de inmuebles, este impuesto
precisamente que se detona cada que hay un cambio de propietario de un inmueble, que por cierto es aproximadamente del 2 al 6%, dependiendo de la entidad federativa en la que se encuentra el inmueble situado, del valor del inmueble, por supuesto. Pues ahí hay que tener mucho cuidado, porque tratándose de adquirentes enajenantes extranjeros de los tokens, pues ahí se viene una complejidad. Como el ingreso que se obtiene al vender la parte proporcional del inmueble tiene una fuente de riqueza mexicana, porque el inmueble está situado en México, bajo la lupa del impuesto sobre la renta o de la ley del impuesto sobre la renta, pues el título que grava a los extranjeros que obtienen ingresos con fuente de riqueza en México, pues se requiere hacer una retención del 25%, como ya lo dije, del precio de venta del inmueble, más el impuesto sobre adquisición de inmuebles proporcional también. Esto con independencia de si aplica o no un tratado internacional. Ahorita olvídate de eso. Esta retención del 25% sin deducciones de impuesto sobre la renta aplica y debe ser retenida por el vendedor, o sea, el que vende el token y pues enterarla al SAT. Todo esto asumiendo que un día se pudiera, desde un punto de vista de cumplimiento formal, representa un reto tecnológico muy importante, porque es posible automatizar esto, pero complejo, que como inversionistas entiendas todo lo que, digamos, todo lo que sucede a nivel retenciones, ISR, CFDIs, etcétera, ¿no? Incluso en el caso de recibir rentas, en estricta teoría, los usuarios, cada usuario debe emitir un CFDI y hay plataformas en las que los usuarios sí lo hacen y para ello se tuvo que educar a los inversionistas y que ellos cooperaron. Las formalidades pueden matar lo atractivo de uno de estos proyectos y por eso la ley, digamos, debe ser reformada y pues que te contemple este tipo de inversiones, que como ya lo dije, vienen bastante fuertes, ¿no? Y del lado del IVA, cada persona física deberá trasladarlo, perdón, en su CFDI y enterarlo a las autoridades fiscales en su declaración particular. 2. Tokenización de los derechos fiduciarios de un fideicomiso al que fue aportado el inmueble o que adquirió el inmueble. Esto vamos a ver. En materia fiscal, los contratos de fideicomiso son regulados como vehículos transparentes que permiten que los efectos fiscales de las operaciones celebradas por conducto de los mismos sean reconocidos por los aportantes o fideicomitentes, o fideicomisarios o beneficiarios de dichos fideicomisos, ¿sale? Que pueden ser la misma persona. O sea, yo puedo ser aportante y al mismo tiempo beneficiario. Así, la ley del impuesto sobre la renta dice que cuando se realizan actividades empresariales a través de un fideicomiso, vamos a llamarle fideicomiso empresarial, la fiduciaria tendrá diversas responsabilidades, tales como las de efectuar los pagos provisionales, determinar el resultado o la pérdida fiscal de dichas actividades en cada ejercicio, llevar una cuenta de capital, por ejemplo, de aportación, por cada uno de los fideicomisarios, en la que se registrarán las aportaciones que se hagan, entre muchas otras obligaciones. O sea, la ley regula solo los fideicomisos empresariales, pero nunca se refiere a los no empresariales. Entonces, se hace una interpretación a la que se le conoce como contrario sensu para ver el tratamiento de los fideicomisos no empresariales. De realizarse actividades empresariales a través de un fideicomiso, la ley obliga al fiduciario a calcular el ISR y a que cada aportante reconozca el resultado fiscal que se haya determinado con muchas reglas. Pero si no, el régimen fiscal que resulte aplicable a un fideicomiso, así como a los fideicomitentes y aportantes, y fideicomisarios o beneficiarios, será determinado por las actividades que se realicen, digamos, a través de ese fideicomiso, pero cada quien reconocerá sus efectos como si no existiera el fideicomiso, es decir, es transparente fiscal, ¿no? Respetando el tratamiento de cada uno de ellos. En este caso, bajo un análisis muy general, el arrendamiento de inmuebles pues es una actividad de carácter civil que se regula por el propio Código Civil Federal y no califica como una actividad empresarial de ninguna manera. Por ello hay una regla que dice que si más del 90% de los ingresos de un fideicomiso son pasivos, ¿sale? Como es el caso de las rentas, entonces el fideicomiso es no empresarial para efectos fiscales. En pocas palabras, el tratamiento fiscal por recibir los productos de las rentas a través de haber tokenizado los derechos fiduciarios de un fideicomiso no empresarial, eso es importantísimo, al que se le aportaron inmuebles, es exactamente el mismo que cuando hablé del régimen de copropiedad.
y de arrendamiento de inmuebles. En todo, en ISR, en IVA y en impuestos sobre adquisición de inmuebles o ISAI. Como puedes ver, esto tiene una ventaja fiscal, pero un tema de complejidad administrativa a nivel ahora fiduciario. Vuelvo a lo mismo, no se puede cubrir todo. Y no me metí porque es una embarradita nada más. O sea, lo que entiendes, digamos, lo que se debe entender aquí es conceptual. Pero vienen muchas complejidades con todo esto, porque están los temas formales de emisión de CFDIs, facturas, contabilidad, retenciones en caso de que el pago sea un extranjero. Todo eso también es complejo y hay que ver cómo se resuelve. Es un reto de plataforma, o sea, un reto de ámbito tecnológico. En este caso, el ingreso del que estamos hablando serán intereses, no rentas, aunque es un concepto un poquito extraño, porque no necesariamente se tiene la obligación de regresar al principal, ¿no? Como lo dije, los intereses están condicionados a que se obtengan utilidades en el proyecto, lo cual no es bueno para los efectos fiscales. Ahorita vamos a ver, aunque hay muchas clases de deuda mezanín, ahorita acuérdate que estoy hablando de una en la que si no hay rendimientos, tampoco hay pago, ¿no? Y me explico. Como lo dije antes, en materia de SR, las empresas deben acumular sus ingresos y en este caso intereses, ¿no? Están en posibilidad de deducir los gastos que sean estrictamente indispensables para su operación, eso ya lo había dicho. En estos casos, los intereses se tratan sin duda de un gasto estrictamente indispensable para la actividad, vamos a decir, no de la empresa, sino del negocio, ¿sale? Porque sin el préstamo realmente no se podría poner en operación al proyecto. Hasta ahí vamos bien. No obstante, aquí viene lo complicado. La ley del impuesto sobre la renta contiene disposiciones que limitan la deducibilidad de los pagos por intereses en algunos casos, como cuando los intereses se asimilan a dividendos. Acuérdate, muchos fiscalistas hacen planeación fiscal, digo, así como el pago de un dividendo no es deducible y lleva una retención en muchos casos, mientras que el pago de intereses, ¿no? Es en términos generales es un concepto deducible y no siempre lleva retención, ¿no? A veces sí, a veces no. Entonces déjame primero aclarar algo que incluso no aclaré en el video de explicación general. Lo que he visto es que los proyectos de este tipo o de esta índole buscan que los inversionistas tengan cierto control del activo, ¿no? En este caso el inmueble. Entonces se hacen accionistas de la empresa que emite la deuda, ¿sale? En este caso la deuda mezanín, ¿no? Y se les da una serie de acciones determinadas, no necesariamente con los mismos derechos que la serie A o que la serie B. Aquí son otra clase de acciones, pero que sí les da un poquito de control sobre el inmueble, que se compra a través de la sociedad. Como se hace esto, la ley limita la deducibilidad de los intereses en algunos casos. En el caso particular hay una disposición de la ley que dice que tratándose de intereses que se deriven de créditos otorgados a personas morales por personas residentes en México o en el extranjero, pero que sean partes relacionadas de la empresa que paga el crédito, como aquí sucede, los intereses derivados de dichos créditos tendrán el tratamiento fiscal de dividendos cuando se dé alguno de los siguientes supuestos. Estos son los que te dice la ley. O sea, acuérdate, dividendos no deducible y retención, ¿no? El deudor formule por escrito promesa incondicional de pago, parcial o total del crédito recibido, a una fecha determinable en cualquier momento por el acreedor. ¿De acuerdo? 2. Los intereses no sean deducibles. 3. En caso de incumplimiento por parte del deudor, el acreedor tenga derecho a intervenir en la dirección o en la administración de la sociedad deudora. 4. Los intereses que deba pagar el deudor estén condicionados, aquí está, a la obtención de utilidades o que su monto se fije con base en dichas utilidades. Eso sí me suena. Y 5, los intereses provengan de algo que se le llama créditos respaldados, que básicamente, pues por esto se entiende, pues entre otros supuestos, porque ahí sí hay muchos, pues cuando hay operaciones por medio de las cuales una persona le proporciona efectivo, bienes o servicios a otra persona, quien a su vez le proporciona directa o indirectamente efectivo, bienes o servicios a la persona mencionada en un primer lugar o a una parte relacionada de esta persona, ¿sale? Entonces ahí digo, no me quiero enfocar en la última parte porque aquí no es donde caemos, pero por ahí, como todo cae ahí, hay una excepción en la que te dice que no es un crédito respaldado o back to back, ¿no? Las operaciones en las que se otorgue financiamiento a una persona y el crédito sí se encuentra garantizado por acciones o instrumentos de deuda de cualquier clase,
propiedad del acreditado o de parte relacionada a este que no sean residentes, perdóname, que sean residentes en México, cuando el acreditante no pueda disponer legalmente de aquellos, salvo en el caso en el que el acreditado incumpla con cualquiera pues, de las obligaciones pactadas en el contrato de crédito respectivo, ¿sale? Pero bueno, era un paréntesis, no quería meterme acá. Como puedes ver, es complejo y hay que analizar cada caso. Si es que él, como el esquematizaste las cosas, pues cae en un supuesto de back to back o de crédito respaldado, en cuyo caso los intereses no serían deducibles al asimilarse como un dividendo, ¿no? Digamos que esta fue una mala planeación si la haces aquí en México. Y bueno, en el caso de que se determine que se trata de un dividendo ficto, como ya lo dije, además, pues no sería deducible el pago para la empresa, ¿no? Esta tendría que pagar el ISR corporativo correspondiente y pues esto ya incluso a través de un criterio de la autoridad fiscal, o hasta de la corte, no recuerdo, pues no es posible descontar dichas cantidades de la cuenta de utilidad fiscal neta o CUFIN, aguas, la cual representa una cuenta de control para el reparto de dividendos y que representa las utilidades que ya pagaron impuestos. Adicionalmente, además de que no puedes de que provenga de CUFIN, pues tienes que retener el 10% sobre el pago del dividendo ficto cuando se trate de que arriba haya personas físicas o bien un residente en el extranjero, ¿no? En fin, se deriva una cadena de efectos bastante severos. Y me explico mejor un poquito con esto de la CUFIN, ¿sale? Nada más por cultura general. La CUFIN es la cuenta de registro de utilidades que las personas morales deben llevar y que sirve de control para el reparto de dividendos o utilidades que ya hayan sido sujeto al pago de impuestos. Esta cuenta es actualizable por inflación y nos permite saber, ante un retiro de recursos de la sociedad, ya sea vía reembolso de capital o ya sea distribución de dividendos o utilidades, cuánta porción de esos recursos ya pagó impuestos sobre la renta corporativo y por lo tanto ya no debe pagar nuevamente. La CUFIN en realidad es la suma de todas las UFINes, utilidades fiscales netas de cada año. Cada año calculas una, ¿sale? Y se calculan por parte de las sociedades y de los dividendos también, eso también suma a mi CUFIN, cualquier dividendo que me pague otra persona moral que sea residente en México, ¿sale? Incluso del extranjero. Pero ojo, solo aquellos que provengan de las jurisdicciones con baja o nula imposición fiscal o régimen fiscal preferente, ¿sale? Esa parte ya es muy técnica, pero ahora quédate con ese mensaje. Y simplemente para complementar la explicación conceptual, ya ves que te dije que cada año calculas la UFIN. La UFIN, en términos generales, es un registro que se calcula año con año y que resulta de, digamos, ser el neto de entre la utilidad fiscal, el ISR efectivamente pagado y los gastos no deducibles. Esto último para desincentivar pues, que a través de la sociedad los socios o accionistas estén realizando gastos que pues, son dividendos disfrazados, ¿no? Eso te costaría mucho más. Te pongo un ejemplo. Un inversionista pone 1,000 pesos de capital y el negocio genera otros 1,000 pesos de utilidades, de los cuales pagaron 300 pesos de impuestos sobre la renta. Como ya vimos, por esta operación se generaría una UFIN de 700 pesos, porque es el resultado fiscal menos mi ISR, ¿no? Diciendo que no hubieran no deducibles. Si fuera el primer año de operación de la sociedad, pues mi CUFIN es 700, ¿sale? Y vamos a distribuirnos esos 700 pesos. Acuérdate que por los 700 pesos debo pagar un 10% de impuesto definitivo, o sea, de 70 pesos, por lo que el accionista realmente voy a recibir 630 pesos. Esto adicionado con la sobretasa de una persona física del 5% que debe pagar a la hora de recibir un dividendo, más o menos me está dando una tasa efectiva del 12%, más el 30% corporativo. Al final, en pocas palabras, que llegue el dinero a tu bolsa entre persona moral y física, cuesta 42%, ¿sale? Así por cada 1,000 pesos que se ganan en México, existe un impuesto de 420 pesos previo a que llegue a mi bolsa como inversionista, ¿sale? Dicho de otra manera, invertir en México para una persona física vía capital cuesta 42 pesos. Así de fácil. Otra cosa que debe quedar claro, ¿no? Es que entre personas morales no hay retenciones del 10% y sobretasa del 5%. Es decir, si el dividendo está pagado de persona moral a persona moral, pues ahí no necesariamente va a haber una retención, sino que va a sumar a la CUFIN de la de arriba, ¿sale? Es decir, baja la CUFIN de la que paga el dividendo y sube la CUFIN de la que recibe el dividendo. Así de fácil, ¿sale? Pero, ¿qué pasa si una sociedad me paga dividendos sin tener CUFIN?
que ese es el caso que me están castigando cuando es un dividendo ficto, ¿no? En ese caso, sí se suma la CUFIN a la sociedad que recibe el dividendo, pero no es como que se genere CUFIN de la nada, porque abajo no había. En estos casos, lo que sucede es que la sociedad que paga los dividendos está a lo que dispone el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual establece que la sociedad que los paga deberá multiplicar el dividendo por el factor de 1.4286, también conocido como factor de piramidación, el cual se obtiene de dividir la tasa, es decir, 30%, entre 1 menos la tasa, 30% entre 1 menos 30%. Es decir, existe una sobretasa que cubre esa CUFIN adelantada que estoy tomando de la sociedad que paga los dividendos. Es como si la tomara prestada esta CUFIN. Este ISR que se paga por esta distribución puede ser acreditado por la sociedad que está pagando el dividendo en los dos siguientes ejercicios fiscales cuando se generan utilidades fiscales en la sociedad que los distribuyó. Es decir, antes de los pagos provisionales, lo cual me lo aclaran mediante un criterio normativo. Y esto es bueno debido a que si me acaban antes los pagos provisionales, probablemente nunca habría un ISR contra qué acreditar esta sobretasa que pagué. En este caso, aquí lo que hago es que divido el ISR entre 0.4286 y bueno, con una fórmula hago que se recupere la CUFIN que pedí prestada y más bien por generar utilidades en los siguientes 2 años, nunca genero la CUFIN que ya había usado yo, ¿sale? Pero bueno, esto es algo un poquito más complejo. Por otro lado, de no poder generar utilidades en los dos siguientes ejercicios, entonces simplemente se queda el ISR repagado en sobretasa, pues como tal, sin posibilidad de recuperarla, ya había un acreditamiento y como lo establece la norma, en caso de que pudiéndolo acreditar y no lo hice, pues básicamente pierdo el derecho pues al acreditamiento. Todo esto pasa cuando pagas un dividendo y peor, cuando pagas un dividendo ficto. Y del lado de la persona física, pues se tiene que acumular y como ya lo dije, tú acreditas el 30% de la persona moral, así que pagas el 5% adicional si es que tu tasa es 35%. Ahora sí, dejan la naturaleza de intereses y por algo no me aplica el tema de la reconfiguración de dividendos fictos, pues ahí sí jala, ¿no? Con independencia de si los intereses son o no deducibles para la empresa, tanto para las personas físicas como para las personas morales que los reciben. Ahí deberían de considerarlos como acumulables para efectos fiscales y acumularlos a la tasa del 35%. Por otro lado, pues ya tendrían que ver si trasladan o no trasladan el IVA, dependiendo de la conclusión a la que llegues, ¿no? Ahora, si los intereses son pagados a un residente en el extranjero, bajo las reglas aplicables a los ingresos que obtienen los residentes en el extranjero, que están en la ley del impuesto sobre la renta, ahí te metes a un tema de tasas de retención que pueden ir de un 4.9% a un 40%. Pero en el caso particular, pues me parece que por la generalidad, la retención que debería de hacerse la sociedad que paga los intereses, más o menos debería de ser del 35%, eso sería lo común y corriente, salvo que se aplique un tratado internacional, ¿no? Ahí sí, pues debes enterar los intereses o la retención al SAT. Por otro lado, en el caso de transmisión de los tokens, no se detonaría el impuesto sobre adquisición de inmuebles o el ISAI, esa sería una de las ventajas, porque no se está transmitiendo un inmueble. Pero sí, a la hora de enajenar se detonaría el IVA por los intereses devengados, ¿no? Y pues no pagados. Y si hay ganancias, se deberá reconocer por la persona moral o la persona física, pues en su transmisión, ¿no? Como pudiste ver, ahorita hice un mix y un relajo de cosas. Hablé de intereses, hablé de deducibilidad de intereses, hablé de retenciones al extranjero, hablé de transmisión de tokens y por lo tanto transmisión de acciones, ¿no? Con fuente de riqueza mexicana. Hablé de tasas de retención, hablé de muchas cosas, pero a la vez hablé de una posible reconfiguración de operación a lo que se le conoce como dividendo ficto, back to back, etcétera. Ahí es otra consecuencia, como puedes ver. O sea, ahí ya estamos hablando de intereses no deducibles, más bien reconfigurados a dividendos. Ahí estamos hablando del no uso de la CUFIN, del factor de piramidación, de la posibilidad de acreditar el impuesto que pagas o como una sobretasa durante el año y los dos siguientes, y si no, pues lo puedes hacer, lo pierdes. Ahí hablé del 10% de retención a persona física o a un extranjero. Ahí hablé de cuando eres persona física tienes que pagar la sobretasa que queda al final en 42%. Como puedes ver, es un mix increíble de cosas
Creo que cada proyecto debe traer sus propios diseños, sus propias reglas. A veces no es ni siquiera lo ideal hacerlo aquí en México. Entonces debemos de tener mucho cuidado al planear esto. Yo he visto muchos proyectos donde les vale madres y agarran y se ponen a hacer proyectos en Tulum y se ponen a hacer proyectos en San Miguel de Allende con la emisión de tokens que dices, Dios mío, estás violando tanto reglas fiscales como reglas de CNBB. Ya hablamos de la importancia de las reglas de la Comisión Nacional de Mercado y Valores, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado porque se pueden ir incluso a la cárcel por estar haciendo esto o el proyecto en el que estás entrando puede caerse por completo nada más por las multas que les pone la CNBB a los proyectos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Vámonos al cuarto punto y final. Tokenización de acciones con derecho a dividendos o capital. Listo. En este caso, el ingreso del que estamos hablando serán dividendos y no rentas. Aquí sí ya es directo, ya son dividendos. Lo que se tokeniza es alguna serie accionaria con ciertos derechos a la sociedad, ¿sale? Los dividendos se pueden pagar cuando hay utilidades en una empresa. Recuerda que cuando una empresa genera utilidades, en este caso las rentas, pues está sujeta al 30% de impuesto sobre la renta corporativo por ellas, ¿no? Y es súper importante decir que los dividendos no son deducibles del ISR. Eso ya lo dije en la subsección anterior. O sea, no le sirven a la empresa para bajar su carga fiscal y pagar menos ISR. Aquí aplicarán muchos de los aspectos que comenté en el apartado anterior. Que las utilidades que ya pagaron impuestos, pues se controlan en una cuenta que le llaman CUFIN y que cuando se pagan dividendos o utilidades, se descargan de dicha cuenta, o en su caso se paga el ISR corporativo, y que tratándose de distribuciones a personas físicas residentes en México y a accionistas residentes en el extranjero, no importa si es persona física o moral, pues hay una tasa de retención que se debe aplicar del 10%, salvo que en el caso de persona moral pues nos aplique un tratado internacional. No lo quiero hacer más complejo, pero podría ser cero. Por la retención de los dividendos, las personas morales residentes en México, a su vez, integran dichas cantidades a su CUFIN, ¿ok? Es decir, si lo reciben. Por otra parte, las personas físicas residentes en México deberán acumular en su declaración anual el dividendo o utilidad piramidado, es decir, incluyendo el impuesto sobre corporativo pagado por la sociedad y el cual pueden acreditar contra el ISR que deban pagar a nivel anual. Normalmente es la tasa del 30%, acumulas el dividendo completo y tú pagas el 5% adicional. Pero ahora hablaré de lo que ocurre en el caso de la venta de los tokens. Las personas morales que enajenan tendrán que determinar el costo fiscal de las acciones y estrictamente acumular la ganancia fiscal que obtengan, resultado de confrontar su costo fiscal a su precio de venta. Y si es que lo obtienen, si hay alguna pérdida fiscal, estará limitada que se aplique únicamente contra ganancias futuras en enajenación de acciones. Esa es una traba de la ley que la Corte ya validó, que a mí me parece súper inconstitucional, pero bueno, no puedes mezclar pérdidas por venta de acciones contra pérdidas de otra naturaleza, ¿sale? Las personas físicas entrarán al régimen de enajenación de acciones y podrán acumular, pues con el régimen de tasas efectivas que ya platiqué bajo el capítulo de enajenación de bienes, las ganancias o bien las pérdidas bajo las mismas reglas, ¿no? Aquí sí, a diferencia de los tokens, podría argumentarse que está siendo deducible porque estás tokenizando una acción, ¿sale? Aquí sí es muy discutible si es tokenización de acciones o bien es un token y volvemos a lo mismo, es no deducible. Aquí en ningún caso lleva IVA, ¿no? Porque estamos representando acciones. Y es otra vez esa discusión. Y bueno, con todo esto terminamos todo este curso. Si de verdad lo viste y entendiste, te felicito. Eres alguien que quiere aprender. Fue pesado, pero espero que te haya dejado muy claro todo este tema y te sirva, ¿va? Para el futuro, para que tú puedas dar consultoría incluso en este tema. Bendiciones y que tengas una linda noche, tarde o día espectacular. Mi nombre es Víctor Maldonado, ahí están mis datos, bmaldonado@bmotaxadvisory.com. En LinkedIn estoy como Víctor Manuel Maldonado Alcántara y bueno, siempre abierto a discutir ideas que sumen y que mejoren la cultura fiscal en México. Nuevamente, agradezco a todos aquellos que me han acompañado en este camino, con mención especial a mi queridísimo Gerardo Farías de BCG Partners, a Mauricio, mi socio, Mauricio Ramírez de aquí, que me revisó bastantes cosas y bueno, muchísimo ojo con este tema porque se viene duro y pues obviamente a generar mucha experiencia para que podamos dar
mucha consultoría. Por ahí también agradezco a Fernando Núñez, a Enrique Ortega, mis socios, que también estuvieron al tanto de y me tuvieron la paciencia para hacer estos videos. Y pues a Hugo, en mi editor, que es una estrella, como pueden ver, este, todos son brillantes. Muchísimas gracias. Como les dije, les invito a debatir este tema. Y si eres autoridad, a que juntos diseñemos una actualización en nuestra legislación fiscal que le urge a nuestro país. Les mando bendiciones otra vez.